Semiología de la Comunicación Social 2, Unidad 4, Eliseo Verón, Capítulo 1, El living y sus dobles, Arquitecturas de la pantalla chica, Parte 2. Espacios de lo político. En el espacio televisivo del contacto, los periodistas son los grandes maestros y los gerentes, son ellos quienes tienen el derecho natural de mirarme a los ojos. Esta es la razón por la que una campaña electoral en la televisión es siempre la ocasión de negociaciones a menudo complejas y a veces difíciles, entre enunciadores que juegan a juegos de discursos diferentes, los periodistas y los políticos. Esas negociaciones tienen que ver precisamente con el acceso al contacto con el telespectador en la construcción de su imagen de candidato. La destreza que el político es capaz de exhibir en el curso de esas negociaciones es tan importante como el programa que propone a los electores. Un aspecto fundamental de la mediatización de lo político deriva, entonces, del hecho de que la estrategia política, que se ejerce antaño esencialmente en el dominio de lo simbólico, es decir, del lenguaje, está obligada hoy en día a abrirse camino a través de la red de la metonímia, en busca del buen contacto. La mediatización de lo político, dicho de otro modo, fuerza a este último a traducirse en códigos indiciales. En consecuencia, la estrategia política se convierte en una estrategia de dominio de las configuraciones espaciales del imaginario televisivo, y la puesta en espacio de las grandes emisiones políticas en un enjuego crucial. Mis ejemplos están tomados de la campaña presidencial francesa de 1981 en la televisión. Dos grandes series dominaron esa campaña: Carles sur Table, transmitido por Antenne 2, y Le Grand Débat, por TFL. Los cuatro grandes candidatos M. Marchais, E. Mitterrand, V. Giscard d'Estaing y J. Chirac, pasaron, una vez cada uno, por cada una de las series. Estas eran muy diferentes una de otra, desde el punto de vista de su estructuración espacial. Figura 1, espacios de intercambio, el, y espacio umbilical, Estados Unidos, en la emisión Cartes sur Table, 1981. El dispositivo de Cartes sur Table está esquematizado en la figura 1, alrededor de una mesa se encuentran ubicados en candidatos y dos periodistas. Esta disposición permitirá inferir una cierta equivalencia entre las tres posiciones. El principio de simetría estaba fuertemente subrayado por los créditos de la emisión. Las zonas E11 y E12 son las de los intercambios de palabra entre el candidato y uno u otro de los periodistas. Cuando contestaba, el candidato era llevado muy frecuentemente a efectuar un movimiento de su cabeza alternativamente hacia su izquierda y hacia su derecha para indicar que no estaba respondiendo a uno solo de los periodistas, sino a ambos. Ese movimiento oscilatorio se hacía muy neto cuando el candidato era tomado frontalmente por la cámara 2. La zona rayada y marcada como Estados Unidos corresponde a eso que llamo el espacio umbilical, aquel donde se establece y se mantiene el contacto con el telespectador. En este caso, el periodista sentado a la izquierda en el esquema, era Jean-Pierre Elkabbach, el conductor, quien abría y cerraba la emisión dirigiéndose directamente a los telespectadores a través de la cámara 3. Se puede ver hasta qué punto una configuración de este tipo es un dispositivo de control del acceso al contacto. El candidato no tenía, en este caso, posibilidad alguna de apropiarse del espacio umbilical, en cambio, podía encontrar el contacto a través de la cámara que lo enfocaba de frente. En efecto, cuando el candidato miraba hacia la cámara 2, su mirada se orientaba a la vez hacia el público presente en la sala y hacia el telespectador. Esta maniobra era, no obstante, difícil, dado el dispositivo espacial del programa, implicaba una cierta descalificación de sus interlocutores inmediatos, por la interrupción del movimiento oscilatorio al dirigirse directamente a los telespectadores. El candidato cortaba automáticamente el intercambio con aquel que lo interrogaba. La operación era tanto más difícil cuando que la distancia entre los interlocutores era reducida. El conjunto de la situación induce a una atmósfera de la relativa intimidad. Es por esto que la interpelación dirigida directamente a los telespectadores, resultó, en este contexto, excepcional. Era un operador de énfasis que debió ser usado con mucha circunspección. Si la configuración usual de Cartes sur Table comportaba una cierta simetrización de la relación entre los periodistas y el candidato, la estructura de Le Grand Débat estaba construida,
En cambio, sobre un principio fuertemente complementario el dispositivo de Legrand-Devay se presenta en la figura 2. 4 periodistas estaban sentados detrás de una especie de estrado, frente a ellos es candidato, que daba la espalda al público presente en la sala, a la izquierda, el conductor, detrás de una pequeña mesa, aquí también el espacio umbilical, Estados Unidos, cortaba transversalmente los espacios de intercambio accesibles al candidato en su interacción con uno u otro de los periodistas que lo interrogaban, en este caso. La posición del público presente en la sala y la de los telespectadores no podían coincidir, cuando el candidato miraba frontalmente hacia una de las cámaras situadas detrás de los periodistas, no se podía saber si se dirigía a los telespectadores o a uno u otro de sus interlocutores. La lectura del conjunto no deja dudas, semejante configuración reenvía a la imagen de un tribunal en el curso de un proceso, o bien a un jurado de tesis, en un caso y como en el otro, el candidato quedaba ubicado en términos batesonianos, en posición complementaria inferior. En el marco de una descripción de este tipo, lo más interesante es analizar cómo, a partir de su estrategia global en el transcurso de un enfrentamiento electoral, cada candidato negocia de una manera específica sus intercambios con los periodistas, a fin de controlar lo mejor posible el dispositivo audiovisual en el cual se encuentra inserto. Una estrategia política parece, entonces, como una lógica del intercambio en el seno de una interacción sobredeterminada por la puesta en espacio de las posiciones de enunciación. Tomemos un ejemplo de intervención de esta lógica tomado de la campaña presidencial de 1981. Se trata de la única ocasión en la que Valéry Giscard d'Estaing hizo valer su estatuto de presidente con el fin de modificar una estructuración del espacio de la pantalla que era inaceptable para él, dada su estrategia global. A este propósito algunas observaciones que resultarán, en el marco de esta presentación, forzosamente esquemáticas en tanto campo de funcionamiento discursivo, el de lo político está, considerado en su conjunto, dominado por los intercambios simétricos, varios enunciadores cuya es comparable, se enfrentan, constituyendo cada uno su palabra a través de la localización de un adversario, en el marco de las instituciones democráticas. El sistema de pluralismo de partidos pone en escena un cierto número de palabras iguales que buscaba la representatividad popular. Ahora bien, la estrategia discursiva del giscardismo ha consistido desde 1974 en introducirme en el campo, simetrizante de lo político, una posición de enunciación complementaria, que se puede llamar pedagógica, rehusando la construcción de un adversario. El enunciador se sitúa por encima de los partidos e intenta definir su legitimidad en el eje del saber, y no en el eje del querer. La estrategia del enunciador pedagógico consiste, dicho de otro modo, en definir su otro no como en un adversario poseedor de otra voluntad, sino como un otro que no posee el saber necesario. El lugar propuesto por tal enunciador es, entonces, forzosamente complementario, y el destinatario es situado en una posición complementaria inferior. En el campo de lo político, esta estrategia surgió a la luz del día por primera vez en el debate Giscard-Mitterrand de 1974. Para Valéry Giscard d'Estaing no era posible entonces, en 1981, aceptar en tanto enunciador una posición complementaria inferior, posición inevitablemente asignada al candidato según la estructuración espacial de Legrand-Devay. Se trataba entonces de conservar la naturaleza complementaria del intercambio tal cual estaba inscripta en el espacio del piso, pero invirtiendo el sentido de las posiciones. Eso fue lo que hizo Giscard d'Estaing al imponer dos modificaciones muy simples: la eliminación del público, que permitía clausurar el espacio detrás de su espalda, transformándolo en un fondo, por medio de un telón, y la instalación contra ese fondo de un paperboard, que utilizaría en el momento adecuado. A propósito de la discusión de los problemas económicos, la existencia del paperboard le proporcionaba un pretexto para abandonar su asiento de acusado y ponerse de pie. La sala del tribunal se transformaba entonces en un aula, y los jueces se volvían alumnos atentos. Este detalle debe haberle parecido a Giscard d'Estaing lo suficientemente decisivo como para anunciar, al comienzo del programa, que más tarde se pondría de pie para escribir algunas cifras. La discusión sobre los problemas económicos correspondía, en efecto, a la última parte de la emisión. Figura 3. Dos estructuraciones del espacio,
Dos concepciones de la democracia audiovisual. Los debates televisivos entre candidatos plantean otros problemas. La figura tercera representa la configuración de las posiciones en el debate Giscard-Mitterrand de 1981, desde el punto de vista puramente material, era muy parecida a la que había sido utilizada en el debate de 1974, su funcionamiento, no obstante, resultó radicalmente diferente. En 1974, los periodistas no podían intervenir en el intercambio, se limitaban a enunciar las reglas del juego y a controlar el tiempo de uso de la palabra de cada candidato. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing quiso reproducir la misma situación, es decir, reducir el proceso de intercambio al espacio E11. Buscaba una relación dual para desarrollar esa estrategia pedagógica que le había dado tan buen resultado en el curso del debate de 1974, pero el Partido Socialista, a través de una larga y difícil negociación, logró imponer los espacios E12 y E13, los dos periodistas presentes tuvieron el derecho de participar en el intercambio, haciendo preguntas a los candidatos. El funcionamiento de esta situación triangular le impidió a Valéry Giscard d'Estaing controlar el intercambio a través de maniobras de enunciación didáctica. Más allá de esta diferencia entre los dos debates, si comparamos la estructuración del PUSO utilizada en Francia con aquella que caracteriza los debates entre los candidatos en la elección presidencial en Estados Unidos, se descubren fácilmente dos concepciones muy diferentes de las complejas reñaciones entre los periodistas, los políticos y los telespectadores. En el caso Francis, encontramos el mismo principio aplicado en la puesta en escena de los grandes programas de la campaña electoral. El espacio umbilical es controlado por los periodistas y es transversal a los espacios de interacción a los que los políticos tienen acceso en el caso norteamericano. En cambio, los candidatos constituyen uno de los polos del espacio umbilical. El otro polo es una condensación de la posición de los periodistas que interrogan y de la del telespectador, figura 3b grande. Los periodistas aparecen así posicionados como los portavoces de los ciudadanos, están del lado de los telespectadores y él se constituye como una polarización frente a frente con cada candidato en Estados Unidos. Dicho de otro modo, el periodista enfrenta al candidato en el interior del espacio umbilical, mientras que, en Francia, enfrenta al telespectador, encargándose de su papel habitual de gerente del contacto. El espacio umbilical, en el caso Francis, queda fuera de la política, mientras que el espacio polarizado entre el candidato, por un lado y los periodistas telespectadores por otro, es en el caso norteamericano una interfaz. El debate a la francesa construye entonces un espacio cerrado, dentro del cual los dos candidatos interactúan, y el contacto entre el periodista y los telespectadores es preservado por otro lado. De hecho, en la fórmula utilizada en Francia en 1981 e impuesta por los socialistas, los periodistas han ocupado una posición de pivote entre dos tipos de espacios. El espacio del intercambio entre el periodista y el político estaba disociado del espacio del contacto. En esta diferencia en la concepción de los debates presidenciales en Francia y en Estados Unidos, no es difícil leer una diferencia entre dos concepciones del funcionamiento de la democracia y del funcionamiento de los medios respecto del poder político, porque podemos preguntar si la gestión del espacio umbilical preferida por los periodistas franceses de la televisión no traduce en el marco de una televisión pensada todavía como servicio público y sometida todavía por algún tiempo a las reglas del monopolio, su concepción de funcionarios del contacto. La configuración de las emisiones norteamericanas nos dice que el político enfrenta al medio y que este último se sitúa, de algún modo, del lado de la sociedad civil. La figura televisiva francesa organiza dos espacios separados, el de lo político y el del contacto, como dos modulaciones del espacio del Estado. Lo global por local, o de la semiosis de los espacios mediáticos. Gracias a la televisión para el gran público, el proceso de mediatización de las sociedades industriales democráticas se completa con el establecimiento de nuevos espacios imaginarios. Poco a poco, estos espacios toman forma y se autonomizan, encuentran su especificidad, articulan las reglas que les son propias, se transforman en lugares de producción de los eventos de lo real social, administran las interfaces y las negociaciones entre diferentes juegos de discurso, contribuyen a anular la distinción entre la ciudad y el campo. Esos lugares no son ni urbanos ni no urbanos,
se constituyen en la propia casa de cada uno, etapa reciente de la mediatización. En esos espacios tiene lugar la puesta en forma del contacto. La instauración del régimen indicial de la significación, refuerzan así la evolución en curso de los lenguajes sociales en el momento del pasaje a la sociedad postindustrial, testimonian de la valorización creciente de la enunciación sobre el enunciado. Lugares privilegiados de producción de la sociedad por sí misma, para retomar la expresión de Alain Touraine, 1973, obligan a los discursos sociales, que han sido estructurados cuando la polis era aquella de la civilización industrial, a construirse en el nuevo registro de lo metonímico. Los discursos político-religioso, informativo, administrativo, económico, deben ponerse a la búsqueda de los códigos y las figuras de lo indicial para expresarse en la dimensión del contacto. Frente a esta mediatización, el discurso científico no está mejor armado cuando busca transformarla en objeto de investigación. De esos funcionamientos sabemos muy poco y la topología de esos espacios está todavía por hacer. Podemos apenas adivinar la naturaleza de los enjuegos. En una sociedad premediática, el orden del contacto y de la apropiación del espacio por el cuerpo significante era el orden de lo cotidiano, definía la inmediatez de la vida organizada alrededor del yo social y de sus prolongamientos territoriales, en oposición al simbolismo distanciado de las instituciones. La mediatización audiovisual introduce todos los mecanismos significantes, y por lo tanto, cognitivos, de esa territorialidad subjetiva, se podría decir, generada por el cuerpo, en la producción de lo real más global, lo económico, lo político, lo religioso. Los acontecimientos empiezan a construirse en el registro microscópico de lo indicial. El enfrentamiento político se espacializa y se materializa en el entrelazamiento de los gestos. La gravedad de un conflicto se lee en un rostro. La emisión vive la crisis, con Yves Montand, que fue sin duda uno de los eventos mediáticos más importantes de los años 80, alcanzando un récord de audiencia del 30,9%. Atestigua esa transformación. ¿Qué materia más adecuada, en efecto, qué instrumento más indicado para decir lo global de la crisis, que lo local del cuerpo significante de un comediante? Por la mediatización un lazo secreto se teje entre cuerpo significante que en el comediante está, por decirlo así, en estado profesional, y esa concretización de la ley que es, en democracia, el cuerpo del presidente. Si en Francia ya ha habido un comediante candidato, del otro lado del Atlántico ese parentesco secreto acaba de ser consagrado por segunda vez. Estado espectáculo sin duda, a condición de recordar que el Estado, todo Estado, siempre lo ha sido aun cuando la impresión de la moneda con la efigie del rey y el paso a la televisión nos opongan los mismos procedimientos técnicos. La mediatización cambia la escala del espectáculo, y no su naturaleza semiótica. Reino fantasmático de los simulacris ciertamente no, porque si el espectáculo es la forma misma del sentido, no ha existido jamás el original cuyo simulacro sería una copia. Fin de lo político. Por el contrario, nueva etapa que es, paradójicamente, una apropiación del nivel significante más arcaico. Lo político comienza a significar el territorio inmediato. Se juega en el microintercambio, solicita la decodificación del cuerpo significante, y esto en el seno de ese espacio que es el lugar por excelencia del aprendizaje y del ejercicio de la indexicalidad, el living espacio privado de la sociabilidad familiar. Cada actor social tiene, en los tres órdenes del sentidón, competencias comparables, porque lo político que se convierte también en indicial sería menos noble que lo político que solamente se desplegaba en la materia verbal. Además, esos cuerpos significantes no pierden una de las características